Muy buenos días. Qué bueno es poder encontrarnos para bendecir, para alabar, para compartir este culto a nuestro Señor, para que no solamente podamos bendecir su nombre, sino recibir la bendición que Él tiene para nosotros en este día. Quiero comenzar contándoles dos pequeñas historias familiares, una de mi adolescencia y otra de mi niñez. Empiezo por la de la niñez. Debe tener 7 años más o menos y viajamos con mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, a Buenos Aires a visitar una tía de mi papá. Y bueno, cuando llegamos allí a su casa, si bien le habíamos avisado que estábamos llegando, no había los sistemas hoy del WhatsApp y del celular, así que era un aviso o por carta o por teléfono. Y cuando llegamos, si bien sabía que llegamos, no estaba en ese momento en la casa. Seguramente, no recuerdo qué cosa, pero se habrán ido a hacer alguna compra o estaban a punto de llegar. Y como mi papá tenía mucha confianza con esa tía, miró hacia la casa y había una ventana abierta y yo, en ese momento chiquitito y más menudito que ahora, me ingresó por la ventana y se ingresó por la ventana, me ayudó a entrar por la ventana y abrí la puerta del lado de adentro, ingresamos la familia y luego los esperamos allí dentro de su casa. Yo no me acuerdo del gesto de cuando entró la familia, pero claro, en ese tiempo el tema de la seguridad no era un problema, no era una cuestión que uno andaba con los nervios de punta mirando para todos lados, y entonces era hasta bastante habitual que uno dejara una ventana abierta, una puerta sin llave, ¿sí? Estoy hablando de unos cuantos años atrás, década del 70. Así que pudimos ingresar no por la puerta, o por lo menos en un primer momento, sino primero por la ventana y luego destrabar la puerta para que pudiéramos ingresar. Y la segunda historia que le quería contar es más o menos de este estilo de aventura, una casa que mi abuelo tenía en Cosquín. Ahí tengo nutridas historias que me quedaron en el corazón y en la memoria. Y sé que mi abuelo le había prestado a 2 amigos míos la casa. Yo tenía 15, 16 años, una cosa así. Y fuimos con mis hermanas unos días allí también a pasarlo con ellos. Y cuando llegamos, esa casa estaba casi al pie de la montaña, alrededor no había absolutamente nada, más que campo. Y cuando llegamos no estaban, y vuelta la puerta cerrada, pero yo sabía que la chimenea, uno se podía meter y cuando se metía dentro de la chimenea sabía cómo se podía destrabar la puerta del lado de adentro. Y entonces a mi hermana más pequeña, Marta, que como pasa a veces con los hermanos más pequeños, se dejan llevar por sus hermanos mayores y la agarramos con una cuerda que se utilizaba. Esa cuerda la sacamos de la cisterna, usamos la cuerda de la cisterna, la atamos bien con mi otra hermana, subimos al techo y la bajamos por la chimenea al estilo Papá Noel. La bajamos por la chimenea, ¿sí? Estas cosas que uno hace que, digo, no las debería contar porque espero que no le dé idea a nadie. Y cuando ingresó, destrabó la puerta de adentro y lo mismo, pudimos ingresar a la casa y esperarlos allí hasta que llegaron, que se habían ido a caminar porque habíamos llegado un poco antes de lo pensado. Y pensaba en estas dos historias de que tuve que ingresar por el lado de adentro para abrir la puerta, cuando lo habitual es que uno entre por la puerta, si tiene llave la destrabe, baje el picaporte o con la misma llave ingrese. Y si tuvo algún problema en la puerta, bueno, y no lo pudo resolver por sí mismo, llama al cerrajero para que le abra la puerta, ¿no? Y pensaba, y ya voy a leer el texto,
pensaba en esta imagen cuando Jesús habla de yo soy la puerta. Y quizás la imagen que a mí me viene, ya vamos a leer que en esa época el sentido de puerta que habla Jesús tiene otro sentido, pero la imagen que me viene a mí es Jesús es la puerta, pero el picaporte y la llave están del lado de afuera. Es uno el que puede sacar la llave del lado de afuera, es uno el que puede entrar. Jesús ya dejó esa puerta abierta. No hace falta meterse por la chimenea, no hace falta ingresar por la ventana. La puerta no está cerrada. El picaporte y la llave, aunque parezca raro escucharlos en este tiempo, están del lado de afuera. El que viene de afuera tiene acceso rápidamente para ingresar a esa casa. Y quisiera compartir con ustedes Juan 10, del 1 al 10, donde la palabra del Señor nos habla de este yo soy que vamos a reflexionar en esta mañana. Ciertamente les aseguro, dice Juan 10, del 1 al 10, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas las siguen porque reconoce su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirle, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad, hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Claro que esta imagen de Jesús identificándose con la puerta. Si uno dice puerta ahora, seguramente las referencias que se nos vienen y las imágenes que se nos vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza, poco tienen que ver con la imagen de la que Jesús hacía referencia. Porque nosotros estamos acostumbrados ya a un mundo más urbano y cuando pensamos en puerta hacemos más referencia a las puertas, distintas puertas que pueden haber en las casas, en los edificios, en los templos. Pero la imagen que se nos viene no es la imagen que Jesús le estaba hablando allí. Y esto es un tema muy interesante porque Jesús siempre tenía en claro el contexto donde hablaba. Si bien la verdad de Jesucristo es una, él tenía referencia al público, a la audiencia que le hablaba. De alguna manera, él sabía que esta imagen de la puerta de las ovejas le iba a significar una imagen muy cálida, muy cercana a la vida del pueblo de Israel. Por eso esto que yo digo, una puerta que tenga el picaporte y la llave por fuera, no es una imagen contemporánea a Jesús. Puede ser una imagen más contemporánea a nosotros, pero no a Jesús. Y de alguna manera el Evangelio se recrea en nuestra vida y podemos decir y seguir afirmando que Jesús es la puerta. Yo soy la puerta.
y tiene un nuevo sentido para nuestra vida, pero tiene igual eficacia para nuestra vida. Él es la única puerta de salvación. Ustedes quizás sepan que cuando Jesús hablaba de esta puerta del redil, había básicamente dos estilos. Uno que tenía una construcción mucho más armada, donde era como un gran cuarto, donde solamente había una puerta que se trababa con un cerrojo, de tal manera que por las noches las ovejas estaban allí encerradas al cuidado de los lobos y de aquellos animales que pudieran matarlas, y quedaban cuidadas, guarnecidas allí dentro de ese establo de ovejas que tenía una puerta. Pero cuando el pastor llevaba las ovejas y andaba por los campos, por los montes, no había esa construcción. Por lo tanto, muchas veces buscaban una zona que pudieran tener como una cobertura por sí misma, peñascos y demás, y arbustos, y dejaban solamente un espacio de ingreso y salida, y en ese espacio de ingreso y salida, quien se ponía, ustedes saben, era el mismo pastor de ovejas, de tal manera que si una oveja salía, el pastor, como se ponía allí, aunque esté dormido, por el movimiento se iba a despertar, y si alguien intruso quería entrar, o un animal o alguien a robarse alguna oveja, también se iba a dar cuenta porque estaba haciendo las veces, fungiendo las veces de puerta. De tal manera que cuando Jesús le está contando esto, cuando Jesús le está mostrando esta imagen, se está haciendo la alegoría, la metáfora a esta puerta, que Él mismo se pone allí atravesado en esa abertura, de tal manera que cuando alguna oveja quiere salir, Él se da cuenta, y cuando algún extraño quiere entrar, también se da cuenta. Y nos habla de que ningún extraño puede entrar, y que cuando una oveja entra por esa puerta, conoce la salvación. Esta es una de las maneras que Jesús se caracteriza a sí mismo en el Evangelio de Juan cuando habla del yo soy. Y fíjense que la imagen de puerta sigue siendo la misma imagen que hoy. Es una imagen de cobertura, de seguridad, de cuidado, de vida. La puerta, en ese entonces y hoy, sigue siendo esa imagen de cuidado, seguridad y protección. Es lo que Jesús estaba mostrándose ahí a sus discípulos, ahí a la multitud que lo estaba escuchando, que Él mismo era el cuidador, el protector, aquel que de alguna manera estaba conteniendo a esas ovejas, a sus ovejas. Pero también Jesús hace un pasito más. Porque hay algunos que quieren, al estilo de las historias que les conté, meterse por la ventana o por la chimenea, meterse por un lugar que no corresponde. Pero cuando vienen con esa intención, no venían con esa inocencia de ese momento que les conté en mi historia, sino vienen con una intención mucho más dañina, ¿sí? La de matar, hurtar y destruir. Y uno diría, entonces, si estamos en Jesús, ¿estamos libres de que nos pase esas cosas? Bueno, Franco tuvo una experiencia justamente que diría, no, pareciera que no. Que en medio de la calle me arrebatan, me roban, me hacen sentir en ese sentido de ultraje, impotencia. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Hoy donde el tema de la seguridad es un tema. Ustedes saben, hace 2 días, 3 días, hubo
una marcha aquí muy cerca de la iglesia por este asesinato, por el robo de un vehículo de esta persona del barrio, un joven profesional que iba a guardar su vehículo. El tema de la seguridad debe ser de los temas sociales más fuertes en este tiempo. No hay político que no hable y prometa algo sobre el tema de seguridad, más allá que después quede en palabras, pero digo, no hay político que no haga su campaña detrás de esto. No hay conversación nuestra que seguramente en algún momento aparezca el tema de la seguridad. Y acá Jesús se está presentando como esta puerta de cuidado, de protección, donde sabe que va a venir el maligno para matar, destruir y hurtar, mas Él es la puerta de seguridad, mas Él es la puerta de protección, mas Él se pone en ese lugar para que nadie salga dañado de aquellos que van siendo añadidos al redil de Jesús. Entonces nos viene como una, o a mí por lo menos, me viene como una controversia, pero esto cómo se condice con la realidad que vivimos. Si a veces en la realidad que vivimos, los cristianos estamos sometidos a las mismas aflicciones, a los mismos dolores, a los mismos problemas, a las mismas situaciones de robo que cualquier otra persona que no confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Es que el ser cristiano no es garantía de que en este mundo no te van a pasar esas cosas. El ser cristiano es garantía de una vida plena y abundante que trasciende lo que estamos viviendo en esta realidad de este tiempo. Jesús está mostrando otras señales que quizás no podían comprender en ese momento los discípulos y la multitud que le escuchaba, que era que Jesús venía a dar una vida más allá de esta vida. Entonces uno diría, bueno, no tengo que hacer nada ahora, es todo para después. Tampoco dijo Jesús eso. Lo que Jesús decía es que Él venía y otorga en este mismo momento, en el momento que accedemos a esa puerta, en ese momento que accedemos a esa salvación, solamente por mérito de Jesús, solamente por la fe, justificados en Jesucristo, es que Él nos garantiza esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no tiene que ver con que padezcamos las aflicciones que padecen cualquier otra persona de esta humanidad, sino que Él está acompañándonos permanentemente en todo momento, en todo lugar. Y una y otra vez nos llama para que estemos en el redil con Él y para que cuando caminemos, ¿sí?, sea bajo su guía y su dirección. Por eso es un gran desafío en este tiempo decir, ¿de qué vale? Si total me pasa lo mismo que a otros. ¿Cuál es el sentido de realmente creer que Jesús puede hacer la diferencia en mi vida? Porque Jesús no hace un juego de retribución. Vos me das esto, yo te doy esto. Jesús hace un juego de relación. En la medida que tenemos mayor comunión con Él, en la medida que nos dejamos llenar más de su presencia, en la medida que dejamos absorber más del gozo y la vida abundante que Él nos da, nuestra vida tiene sentido en esta tierra. Porque compartimos una gran noticia de que la vida no es esto solo. La vida es mucho más de lo que vivimos aquí en medio de esta tierra. Y uno podría decir, como casi apocalíptico en el mensaje que estoy haciendo, pero en realidad es, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿En lo que pasa solamente en el tránsito por esta vida? ¿O es una mirada que tiene eternidad? Porque Dios ha puesto, dice Eclesiastés, eternidad en nuestro corazón. Nuestra mirada está puesta en lo temporal o está puesto en lo eterno.
Cuando nuestra mirada está puesta en lo eterno, lo que vivimos en medio de este tiempo es nada comparable a lo eterno. ¿Esto significa que, viviremos de cualquier manera? De ninguna manera. Esto significa que asumimos desde otro lugar el caminar en medio de este mundo, porque lo asumimos sabiendo que Jesús va obrando y va dando ese gozo y esa fuerza de nuestra vida para seguir caminando y que podamos dar testimonio de lo que Él es en nuestra vida. Y entonces, frente a nuestras dudas y nuestra incertidumbre, frente a nuestros enojos y nuestros malestares de por qué Dios no hace lo que debería hacer, creyendo que lo que debería hacer es lo que yo creo que debería hacer, ¿sí? Aparece el descanso de esos verdes prados, como dice Salmo 23, y nos lleva a esas aguas tranquilas para que podamos beber y podamos reposar y rejuvenecer nuestras fuerzas para que realmente el bien y la misericordia sobreabunden en nuestra vida. Cuando Jesús se presenta con esta característica del yo soy la puerta, nos está dando la libertad de entrar o de salir. Y esto es el gesto de amor más grande de Dios, que jamás te obliga. Siempre te propone desde el amor, siempre te convoca del amor, siempre te invita desde el amor, siempre busca en esa relación de intimidad y comunión con vos a que puedas elegir entrar por la puerta que es Él. Y a veces en medio de nuestros malestares, en nuestros enojos, en nuestros desconciertos y en nuestras frustraciones, salimos fuera del redil y la vida nos golpea mucho más fuerte y no tenemos ni gozo ni paz. En el redil, caminando con Jesús, la vida no te va a dejar de golpear, pero no hay nada que te pueda robar, ni hurtar, ni destruir el gozo y la paz que viene de Jesús. Que estas palabras bendigan tu corazón y tu vida. Enfoquen tus pensamientos en la vida abundante de Jesús, porque Jesús vino a darte vida abundante. Y no te olvides que el maligno vino a robarte esa vida abundante, a dañarte en esa vida abundante y a matarte para que no tengas esa vida abundante. Solamente en Cristo hay bendición. Vamos a orar. Buen Dios, queremos darte gracias y bendecirte, Señor, en esta mañana. Honrarte, Señor, porque tú eres esa puerta de libertad para nosotros. Pero también eres la puerta de bendición y salvación para nuestra vida. Que podamos tener un corazón sensible a la voz de tu Espíritu una vez más, para dejar nuestros enojos, nuestros malestares, nuestros cansancios, nuestras frustraciones en ti, Señor. Sabiendo que de ti, Señor, sobreabunda una vida plena, llena, Señor, de gozo y paz. Que aún el enemigo quiere venir a robarlo, pero no tiene lugar allí, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que esto nos anima, nos fortalece para seguir día a día batallando en ti, caminando contigo, sabiendo, Señor, que no estamos libres de aflicciones o de tormentos, pero sí, Señor, estamos llenos de consuelo y esperanza profunda en Jesucristo para compartir en medio de este mundo que la única seguridad real es vivir en Jesús. En ese nombre oramos. Amén y amén.